Buenas tardes, mi nombre es Carolina Conecocle y el día de hoy voy a hablar sobre crecimiento de microorganismos en reactores. El uso para producir químicos es cada vez más importante. En el año 2000, los productos químicos agrícolas y alimenticios que fueron obtenidos por medio de biosíntesis habían alcanzado valores de 17 mil millones de dólares, comparados al año de 1990, cuyo ingreso fue estimado en 275 millones de dólares. Tanto los microorganismos como las células animales se están empleando para producir una amplia variedad de productos, como es la insulina, los antibióticos y los polímeros, por mencionar algunos, y se espera que en el futuro un gran número de productos químicos orgánicos que actualmente son derivados del petróleo se puedan producir a partir de células vivas. Las ventajas de las bioconversiones son las condiciones de reacción suaves, los elevados rendimientos. Por ejemplo, podemos obtener el 100% de conversión de glucosa a ácido glucónico por medio de Aspergillus niger. También que los organismos contienen varias enzimas que nos pueden ayudar a catalizar sucesivos pasos de una reacción, y lo más importante es que nuestros microorganismos actúen como catalizadores estereoespecíficos. La fermentación en su sentido estricto se hace referencia a la producción de alcohol a partir de azúcar y se empleó por primera vez en la producción de vino. En la actualidad el significado del término es mucho más amplio, haciendo referencia a cualquier transformación molecular en la que una materia prima orgánica se convierte en producto por la acción directa de microorganismos o por la acción de las enzimas segregadas por los mismos. El objetivo de la fermentación puede ser la producción de microorganismos, la desaparición del sustrato, la producción de un producto o una combinación de ellos según el esquema general, donde nosotros tenemos nuestro sustrato, van a interferir nuestros microorganismos y nos van a originar más células más un producto. En biosíntesis, las células, también referidas como biomasa, consumen nutrientes para crecer y producir más células e importantes productos de intereses. Internamente una célula va a utilizar estos nutrientes para producir energía y más células. Y esta transformación de nutrientes en energía y bioproductos se realiza mediante el uso de las células de un número de diferentes enzimas que van a actuar como catalizadores en una serie de reacciones que dan productos metabólicos. Estos productos pueden permanecer en la célula de forma intracelular o ser segregados por la célula de forma extracelular. En el primer caso, las células se van a someter a una ruptura y el producto purificado del cultivo, que va a ser una mezcla de reacción. El esquema general en el crecimiento de un organismo anaeróbico sigue la siguiente ecuación, donde tenemos una célula, vamos a tener nuestra fuente de carbono, de nitrógeno y una fuente de oxígeno más nuestra fuente de fosfato. Luego aquí vamos a tener todas las condiciones del medio de cultivo óptimas para el crecimiento de nuestros microorganismos, que va desde el pH, temperatura, presión, entre algunas más. Y con esto vamos a tener nuestro producto, vamos a tener más células y también vamos a tener lo que vendría siendo agua y dióxido de carbono. En el caso del crecimiento de un organismo aeróbico son las mismas condiciones, a excepción de que en este sí vamos a tener una fuente de oxígeno. Pero de forma abreviada, la fórmula general utilizada es donde tenemos nuestro sustrato y vamos a tener más células, más productos. Y de igual manera, nuestro medio de cultivo o sustrato debe de contener todos los nutrientes necesarios para el microorganismo, junto con otros productos químicos necesarios para el crecimiento en caso de requerirlos. Y la reacción va a ser autocatalítica, ya que la velocidad de reacción es proporcional a la concentración celular. Y bueno, en la mayoría de los procesos biotecnológicos que utilizan microorganismos o células de mamíferos para producir productos, se sigue un modus operandi similar. En el corazón del proceso van a estar nuestras células productoras. Estas van a ser establecidas y caracterizadas, se van a replicar en grandes cantidades y se van a dividir en alícuotas en cantidades más pequeñas. Cada alícuota se va a utilizar para iniciar un proceso de producción por separado, a veces llamado tren de producción, o también se conoce como ciclo de producción. Y normalmente las células productoras de los microorganismos se van a liofilizar y las células de mamíferos se van a crioconservar utilizando nitrógeno líquido. Para iniciar un proceso de producción, las células de un biel se van a reactivar después de colocarlas en un tubo de ensayo o un matraz. Y este cultivo iniciador se va a transferir en serie a volúmenes de cultivo mayores hasta que se alcance el número necesario de células necesarias para la inoculación en fermentadores de producción. Y durante la fase de expansión celular, estas células se van a mantener en un estado rápido de crecimiento. En el reactor de producción, las células se expanden aún más hasta que la densidad celular llega a su nivel más alto. En muchos casos, el producto se va a formar cuando las células se encuentran en la etapa de expansión.
En otros casos, la mayor parte del producto se forma en la etapa de producción justo después de finalizar la etapa de expansión celular. Y la fase de producción se puede activar añadiendo un inductor del producto para inducir así la expresión génica o cambiando las condiciones de cultivo para favorecer la formación de nuestro producto de interés. De igual manera, para mejorar la productividad, a menudo se prolonga la duración de la viabilidad y la actividad de las células en la fase de producción. Una vez que se completó el ciclo de la fermentación, los caldos de cultivo se van a procesar para recuperar nuestro producto de interés y en muchos casos este proceso de fermentación nos va a generar productos intermedios y estos productos intermedios en muchas ocasiones se deben de modificar para poder convertirse en un producto final si es posible. Existe una gran variedad de reactores químicos, pero los criterios básicos de clasificación de estos, según el modo de operación de los reactores, se pueden clasificar en discontinuos o intermitentes, semicontinuos y continuos, atendiendo así a la fase de operación, que puede ser la carga del reactor, la reacción química, la descarga del reactor, así como la limpieza del mismo si es que se requiere, y se realiza de forma simultánea o secuencial. Los reactores intermitentes o discontinuos funcionan en régimen estacionario, ya que la composición y las propiedades físicas de la mezcla de reacción van a variar con el tiempo de reacción. Y se suelen utilizar para llevar a cabo reacciones a pequeña escala, para investigar nuevos procesos químicos, para la fabricación de pequeñas cantidades de producto y para la fabricación de productos químicos de alto valor añadido. Estos reactores presentan como característica positiva su gran flexibilidad en cuanto a operación y la relativamente baja inversión inicial requerida. Los reactores continuos funcionan en régimen estacionario tras un periodo de puesta en marcha inicial con comportamiento no estacionario, ya que la composición y las propiedades físicas de la mezcla de reacción en ningún caso van a variar con el tiempo. Se utilizan para llevar a cabo reacciones a gran escala y resulta relativamente sencillo establecer sistemas de control y automatización que permiten así mantener la constancia de las condiciones de operación. Sin embargo, se requieren elevadas inversiones iniciales. Y también se pueden clasificar según el modelo de flujo y contacto de la mezcla de reacción de los reactores en reactores de mezcla completa o perfecta, también denominados de tanque agitado, y aquellos reactores continuos tubulares de flujo pistón. En el reactor discontinuo de tanque agitado no vamos a tener una entrada ni una salida durante todo el proceso de reacción, pero vamos a tener una agitación uniforme. En el caso del reactor semicontinuo de tanque agitado podemos ver en el esquema que vamos a tener una entrada durante todo el proceso. En el reactor continuo de tanque agitado, en comparación de los otros, vamos a tener una entrada y una salida que van a ser de forma constante. Y finalmente en el reactor continuo tubular de flujo pistón, en este tipo de reactor no va a haber una mezcla longitudinal. La entrada y la salida van a ser constantes. Y una de las características de este tipo de reactores es que a medida que el líquido va fluyendo a lo largo del reactor tubular, va a existir una mezcla en dirección radial, pero no existe una mezcla en la dirección del eje. Y para diseñar o determinar las condiciones de funcionamiento de cualquiera de estos reactores es necesario conocer la estequiometría del proceso, las condiciones del equilibrio químico, la ecuación de conservación de materia y energía, la velocidad de reacción y la velocidad de transmisión del calor. Y el diseño de un bioreactor va a depender de la demanda propia de todo reactor químico, más las específicas del proceso biológico de nuestros microorganismos. Por lo tanto, la selección de un determinado bioreactor dependerá del factor que limite en mayor medida el proceso de conversión. Por ejemplo, en los reactores de mezcla completa o RTA, se permite mantener la concentración del sustrato por debajo del nivel en que se presentan los problemas de inhibición y al mismo tiempo lograr así una operación eficaz. Además, este tipo de reactores permite aplicar sistemas de alimentación adecuadas con cada uno de los sistemas que propongan. Y por otro lado, tanto los reactores de mezcla completa como los reactores de flujo pistón permiten minimizar los efectos derivados de los fenómenos de inhibición por producto mediante la eliminación del producto obtenido a medida que se va formando. Y en el caso del flujo pistón, interfiere mucho el tipo de flujo que se tiene. También la recirculación celular es un mecanismo muy útil para aumentar la concentración celular en el sistema. Y en aquellos casos donde la transferencia de materia es una etapa limitante de la velocidad global del proceso, como por ejemplo la difusión del oxígeno molecular, se puede mejorar el sistema por medio de la dispersión de gas
utilizando boquillas o difusores que permiten aumentar así el área interfacial, o también se puede modificar el sistema de agitación para obtener mejores resultados. Y ahora vamos a ver las etapas del crecimiento celular en un reactor discontinuo de tanque agitado o el reactor batch, que se muestra en la figura 1, donde podemos ver la forma del logaritmo de la concentración de las células vivas respecto al tiempo. Para empezar, pues nuestro reactor va a ser inoculado con un pequeño número de células junto con los nutrientes y el proceso de crecimiento va a empezar. Este proceso de crecimiento celular se va a dividir en varias fases. La primera fase 1 o de latencia, también conocida como fase de inducción, es cuando hay un pequeño aumento de la concentración celular, donde las células se van a adaptar a su nuevo entorno, sintetizan enzimas y se preparan para comenzar a reproducirse. Durante este tiempo, las células realizan funciones como sintetizar proteínas de transporte para mover el sustrato al interior de la célula. También sintetizan enzimas para utilizar el nuevo sustrato y comenzar el trabajo para replicar el material genético celular. La duración de esta fase va a depender del medio de crecimiento del que se toma el inóculo en relación al medio de reacción en que es colocado. Si el inóculo es similar al medio del reactor, esta fase será prácticamente inexistente. Sin embargo, en el caso de que el inóculo se sitúa en un medio con un nutriente diferente o si el inóculo se encontraba en una fase estacionaria o de muerte, las células deberán readaptarse para que sea posible consumir los nutrientes de su nuevo entorno. Y una vez que estas células se acostumbraron a la fase de latencia, van a pasar va a ocurrir una etapa como de aceleración para poder llegar a nuestra fase de crecimiento exponencial, que es la fase logarítmica. Entonces, durante esta fase 2 o de crecimiento exponencial, la velocidad del crecimiento celular va a ser proporcional a la concentración de células. En esta fase, las células se van a dividir a la máxima velocidad posible, porque todos los caminos de reacción enzimáticos para metabolizar el medio van a estar activos como resultado de la fase de latencia, y las células van a ser capaces de utilizar los nutrientes con mucha eficiencia. Y una vez que concluye la fase 2 o la fase logarítmica, va a suceder un espacio de desaceleración para poder llegar a la fase 3 o la fase estacionaria, donde es cuando las células ya alcanzaron un mínimo espacio biológico por la falta de uno o de más nutrientes que va a limitar el crecimiento celular. Durante esta fase, la velocidad de crecimiento va a ser cero como resultado de la disminución o el agotamiento de los nutrientes y de los metabolitos esenciales. Muchos productos importantes de la fermentación, incluyendo muchos de los antibióticos, se producen en esta fase estacionaria. Por ejemplo, la penicilina, que se produce industrialmente a partir del hongo Penicillium chrysogenum, se forma solo después de que el crecimiento celular ha cesado. También aquellos microorganismos esporulantes es durante esta fase donde llegan a producir las esporas. Y el crecimiento celular también puede disminuir por la acumulación de ácidos orgánicos o de materiales tóxicos generados durante la fase de crecimiento. Y finalmente vamos a llegar a nuestra última fase, que es la fase cuarta o la fase de muerte, donde se produce una disminución de la concentración de las células vivas como consecuencia de los subproductos tóxicos y o la disminución del suministro de nutrientes. Y a todo esto, pues, ¿cuáles son las características importantes que debemos de tomar en cuenta al momento de seleccionar un microorganismo empleado en la producción industrial? Bueno, primero que nada tenemos que considerar que nuestro organismo pueda crecer en un medio simple y preferiblemente no deba de requerir de factores de crecimiento adicionales que debamos añadir al proceso, como lo pueden ser vitaminas, nucleótidos, por mencionar alguno, ya que estos factores de crecimiento pues pueden incrementar el costo de la fermentación y por tanto también pueden afectar al producto deseado. Otro punto que debemos de tomar en cuenta es el crecimiento del microorganismo. No podemos tener un crecimiento lento, aunque sea eficiente en términos de producción del material, ya que podría ser una desventaja. En primer lugar, por la lentitud del crecimiento, ya que puede existir un mayor riesgo de contaminación. También vamos a necesitar un mayor capital y el personal que va a estar involucrado pues va a ser mayor, por lo que nuestra ganancia va a ser más baja. Por lo que un microorganismo no solamente debe de crecer rápidamente, sino que también debe de ser capaz de producir los materiales deseados, ya sean células o productos metabólicos, en el menor tiempo posible. Y los productos finales no deben incluir materiales tóxicos ni otros que sean indeseables, especialmente si estos productos finales son para consumo interno.
De igual manera, pues el organismo debe de tener cierta estabilidad genética y por tanto fisiológica, donde un organismo que muta fácilmente, pues ya que podría producir productos no deseados si ocurriera una mutación impredecible. El resultado también podría ser un rendimiento reducido del material esperado y la producción de un producto completamente diferente o incluso obtener un material tóxico. También debemos de determinar un método adecuado de la recolección del producto final al final de nuestra fermentación. También debemos de utilizar microorganismos que tengan requisitos fisiológicos que los protejan de la competencia de los contaminantes y que tenga pues cierta productividad óptima, por ejemplo, a altas temperaturas o a valores de pH bajos, o que sea capaz de elaborar agentes inhibidores de la competencia para que tenga cierta ventaja sobre los demás. De igual manera, el microorganismo debe de ser razonablemente resistente a depredadores y siempre que sea posible, pues no debería de ser demasiado exigente en cuanto al oxígeno, ya que la aireación en un proceso industrial contribuye aproximadamente al 20% del costo del producto terminado. Y por último, pues el organismo debe de ser fácilmente susceptible a la manipulación genética para permitir así el establecimiento de cepas con propiedades más aceptables. Existe ya una amplia gama de microorganismos que van desde células procariotas y eucariotas hasta organismos celulares como plantas. La gran mayoría de los cultivos industriales llevados a cabo en bioreactores emplean organismos unicelulares como lo son bacterias, levaduras y mohos o células derivadas de tejidos animales o vegetales. En algunos casos también se pueden emplear embriones somáticos o brotes de plantas que pueden propagarse por medio de un bioreactor. Y en unos pocos casos se pueden cultivar un organismo completo como son las larvas de insectos en un entorno con un reactor para producir vacunas o bioinsecticidas. También, gracias a la introducción del ADN recombinante, todos los productos industriales se derivaban de sus productos nativos. Sin embargo, pocos de estos organismos naturales pueden producir su producto a un nivel adecuado para una producción industrial económica. Y para superar esta limitación, los organismos se pueden mutar o mejorar de otro modo para mejorar así la productividad. En la era del ADN recombinante, esto cambió y ahora muchas proteínas se pueden expresar fácilmente en células huésped para que existan herramientas genéticas ampliamente disponibles, como lo es el caso de Escherichia coli o la levadura Saccharomyces cerevisiae, o incluso algunas células de mamíferos se pueden introducir en una vía metabólica completa en un microorganismo para así lograr que produzca un compuesto nuevo y no nativo a un nivel muy alto. Los microorganismos industriales se pueden clasificar según la clase de productos que producen o según su taxonomía, tal y como se muestra en las figuras de la diapositiva. Algunos géneros tienen cierta propensión a producir ciertas clases de compuesto. Por ejemplo, los miembros del género Streptomyces son conocidos por ser productores de antibióticos, mientras que las especies de Corynebacterium son las más susceptibles de producir aminoácidos. Sin embargo, con la introducción del ADN recombinante, pues estos límites entre las clases de microorganismos se volvieron algo borrosos, ya que algunos microorganismos como Escherichia coli o algunas especies de levaduras se han convertido en los huéspedes favoritos para la producción industrial de una amplia gama de productos. Sin embargo, la gran mayoría de los productos todavía pues no son producidos por sus productores nativos después de someterse a algunos trabajos de mejora de tensión en los laboratorios. Siendo los microorganismos procarióticos pues los que constituyen la mayoría de los organismos industriales. Por ejemplo, Clostridium acetobutilicum se utilizó para producir acetona y butanol hace más de 100 años, mientras que Corynebacterium glutamicum se ha utilizado en la producción del ácido glutámico desde la década de 1950. También, como ya había mencionado, pues el género Streptomyces está ampliamente relacionada con la producción de antibióticos importantes. En el caso de los hongos, por ejemplo, existen mohos que producen muchos antibióticos importantes, como lo puede ser la penicilina o la cefalosporina. También se han utilizado células de levadura para producir proteínas recombinantes heterólogas, siendo una de las más notables el antígeno de superficie de la hepatitis B, que se utiliza como vacuna contra el virus de la hepatitis B. De igual manera, las algas se utilizan para la producción industrial de compuestos especiales, como lo pueden ser los carotenoides, que se utilizan con mayor frecuencia como masa celular seca para complementos alimenticios naturales y para animales sin extraer el producto de las células.
Otro ejemplo que se utiliza son las células de insectos, que se pueden emplear para la producción de virus de insectos que se usan como insecticidas. También algunas células de insectos son buenos vehículos para expresar diferentes proteínas que posteriormente pueden usarse como vacunas, especialmente en aplicaciones veterinarias. Dentro de los tejidos vegetales han sido durante mucho tiempo una fuente importante de sustancias medicinales, de pigmentos, fragancias y enzimas. Por lo tanto, pues se ha intentado aislar y cultivar células vegetales o incluso tejidos para la producción de estos compuestos. Las células vegetales aisladas se pueden cultivar como células relativamente dispersas o como grupo de células y se denominan callos. También los tejidos animales, se han empleado durante mucho tiempo para producir enzimas para su uso en la medicina. El caso más popular es la insulina, que se aisló por primera vez del páncreas del cerdo antes de que su producto recombinante estuviera disponible. De igual manera, los organismos genéticamente modificados, especialmente las transgénicas, se han utilizado en el campo desde 1990, generando una resistencia diseñada a los insectos y herbicidas que se encuentran en plantas transgénicas como lo puede ser el maíz, la soja y el algodón, aumentando así el rendimiento de estos productos. También la resistencia a insecticidas se puede lograr clonando una proteína, a menudo derivada de Bacillus thuringiensis, en el genoma de la planta, siendo esta proteína letal para muchos insectos una vez ingerida. De igual manera, el uso de un medio bueno, adecuado y que sea utilizable industrialmente es tan importante como la correcta elección de un microorganismo empleado en la microbiología industrial. A menos que el medio sea adecuado, no va a importar cuán productivo sea el microorganismo, ya que no será posible aprovechar todo el potencial industrial del mismo. De hecho, no solo se puede reducir la producción del producto deseado, sino que también se pueden producir materiales tóxicos. Los medios líquidos se emplean generalmente en la industria porque requieren menos espacio, son más aptos para los procesos de ingeniería y eliminan el costo de proporcionar agar y otros agentes sólidos. Todos los medios microbiológicos, ya sean para uso industrial o de laboratorio, deben de satisfacer las necesidades del microorganismo en términos de carbono, nitrógeno, minerales, factores de crecimiento y agua. Además, no deben de contener materiales que inhiban el crecimiento. Idealmente, sería esencial realizar un análisis completo del organismo a cultivar para decidir qué cantidad de los diversos elementos se deben agregar al medio para su correcto crecimiento. Sin embargo, pues se disponen de cifras aproximadas para los 3 grupos principales de organismos heterótrofos que normalmente se cultivan en escala industrial y se pueden utilizar dichos cálculos, tal y como se muestra en la tabla 1 de la composición media de los microorganismos en porcentaje de peso seco. Los requisitos de carbono o energía se satisfacen generalmente a partir de carbohidratos, en particular la glucosa. También deben de tenerse en cuenta que algunos organismos pueden utilizar carbohidratos más complejos, como lo puede ser el almidón o la celulosa. Además, las fuentes de energía no necesitan limitarse a carbohidratos, sino que también se pueden incluir hidrocarburos, alcoholes o incluso ácidos orgánicos. Al componer un medio industrial, el contenido de carbono debe de ser adecuado para la producción de las células. Para la mayoría de los microorganismos, el peso del organismo producido a partir de un peso dado de carbohidratos, conocido como constante de rendimiento en condiciones aeróbicas, es de aproximadamente 0.5 gramos de células secas por gramo de glucosa. Esto significa que los carbohidratos tienen al menos el doble de peso esperado que las células y deben expresarse como glucosa o su compuesto equivalente. El nitrógeno se encuentra en proteínas, también incluidas las enzimas, así como en ácidos nucleicos, por lo que va a ser un elemento clave en la célula. La mayoría de las células van a usar fuentes como amoníaco u otras sales de nitrógeno. La cantidad de nitrógeno que vamos a añadir al proceso de fermentación se puede calcular a partir de la masa celular esperada y la composición media de los microorganismos empleados. Y empleando los datos que aparecen en la tabla 1, por ejemplo, para las bacterias, el contenido medio de nitrógeno es de 12.5%. Por lo tanto, si nosotros queremos producir 5 gramos de células bacterianas por litro, vamos a necesitar aproximadamente 625 miligramos de nitrógeno. Se debe de añadir cualquier compuesto de nitrógeno que el organismo no pueda sintetizar. Eso también es importante. Pasando a los minerales, estos forman porciones de componentes de algunas enzimas en la célula y deben estar presentes en el medio.
Los principales elementos minerales pues son el fósforo, el azufre, el magnesio, el hierro. También existen oligoelementos requeridos que incluyen manganeso, boro, zinc, cobre y molibdeno. Los factores de crecimiento incluyen vitaminas, aminoácidos y nucleótidos, y todo esto se deben añadir al medio si el organismo no puede fabricarlo. Si nos quedamos en condiciones de laboratorio, pues es más fácil satisfacer las necesidades de productos químicos purificados, ya que el crecimiento microbiano pues generalmente se limita a unos pocos litros. Sin embargo, hablando de escala industrial, el volumen de fermentación podría ser del orden de miles de litros, por lo tanto, no se suelen utilizar productos químicos puros debido a su elevado costo, a menos que el costo del material acabado justifique pues el uso. Sin embargo, se utilizan productos químicos puros cuando se están desarrollando medios industriales a nivel de laboratorio. Y los resultados de tales estudios se utilizan para componer el medio industrial final, que generalmente se elabora con materias primas no purificadas. Ya todo esto, pues, ¿cuáles son los criterios para la elección de materias primas empleadas en medio industrial? Al decidir las materias primas que vamos a emplear en la producción de determinados productos utilizando microorganismos, se deben de tomar en cuenta distintos factores. En primer lugar es el costo del material. Cuanto más baratas sean las materias primas, más competitivo va a ser el precio de venta del producto final. Por lo tanto, no importa cuán adecuada sea una materia prima nutritiva, generalmente no se va a emplear en un proceso industrial si su costo es tan alto, que el precio del producto final pues va a ser no tan económico. Por lo tanto, aunque la lactosa es más adecuada que la glucosa en algunos procesos, por ejemplo en la producción de penicilina, debido a la velocidad lenta de su utilización, generalmente se reemplaza por la glucosa más barata. En segundo lugar, tenemos que tomar en cuenta la disponibilidad inmediata de la materia prima. Esta debe de estar fácilmente disponible para no detener la producción. Si es de temporada o de importación, debe de ser posible almacenarla durante un periodo razonable. Y lo que hacen muchos establecimientos industriales es que mantienen grandes existencias de sus materias primas para este fin, siempre cuidando que no se deteriore la calidad de la misma. Otro factor que vamos a tomar en cuenta son los costos de transporte. La proximidad de la industria usuario al sitio de producción de las materias primas es un factor de gran importancia, ya que el costo de las materias primas y del material terminado y por tanto su competitividad en el mercado se puede ver afectada por los costos de transporte. Cuanto más cerca esté la fuente de la materia prima del punto de uso, más adecuada será para su uso si todas las demás condiciones son satisfactorias. También la facilidad de eliminación de los desechos resultantes de las materias primas. La eliminación de los desechos industriales está estrictamente controlada en muchos países. Los materiales de desecho a menudo se utilizan como materias primas para otras industrias. Por ejemplo, los granos usados de la cervecería se pueden utilizar como alimento para animales, pero en algunos casos no se puede encontrar un uso adicional a los desechos de una industria. Su eliminación, especialmente en aquellos países donde existe una intervención reguladora más estricta, podría ser muy costosa. Por lo tanto, elegir una materia prima se debe de considerar el costo y el tratamiento de los residuos en caso de ser necesario. De igual manera, debe existir una uniformidad en la calidad de la materia prima y la facilidad de estandarización. La calidad de la materia prima en términos de su composición debe ser razonablemente constante para asegurar una uniformidad de la calidad en el producto final y poder satisfacer de esta manera al cliente y pues las expectativas que se espera. También es importante considerar la composición química adecuada del medio. Como ya se ha comentado, pues el medio debe de tener las cantidades adecuadas de carbono, nitrógeno, minerales y vitaminas en las cantidades y proporciones adecuadas necesarias para la producción óptima del producto en cuestión y en función del microorganismo que estamos empleando. Por ejemplo, los hongos van a crecer más fácilmente en licor de maíz, mientras que los actinomycetos crecen más fácilmente en la torta de soja. También la presencia de los precursores relevantes. La materia prima debe de contener los precursores necesarios para la síntesis del producto terminado. Estos precursores a menudo estimulan la producción de los metabolitos secundarios, aumentando así la calidad de un metabolito limitante, induciendo una enzima biosintética o ambos. Y suelen ser aminoácidos, pero otras moléculas pequeñas también funcionan como inductores. Y finalmente tenemos la satisfacción de los requisitos de crecimiento y producción de los microorganismos. Muchos microorganismos industriales tienen dos fases de crecimiento en el cultivo, la fase de crecimiento y la fase de producción. En la primera fase, la multiplicación celular pues tiene lugar rápidamente, con poca o ninguna producción del material deseado,
y es en la segunda fase donde tiene lugar la producción del material deseado, normalmente sin la multiplicación celular y tras la elaboración de nuevas enzimas. Y a menudo estas dos fases pues requieren diferentes nutrientes o diferentes proporciones de los mismos nutrientes. El medio debe de estar completo y poder satisfacer pues estos requisitos. Por ejemplo, niveles elevados de glucosa y fosfato inhiben el inicio de la fase de producción de varios metabolitos secundarios de importancia industrial, y los niveles de componentes añadidos deben ser tales que no afecten negativamente la producción. Y eso sería todo por mi parte. A continuación, listo la bibliografía empleada. Gracias.